¿Me está entendiendo en esta hora? ¿No es eso ser agresivo, hermano? Amen. Que agarre a un cristiano y lo patee, lo arrastre fuera de la ciudad, lo escupa en la cara, lo azote, lo abofetee y lo meta a la cárcel, nomás porque no guarda las mismas costumbres que usted. Eso era lo que Pablo el apóstol hacía. Él era agresivo. Porque, hermano, muchas veces la religiosidad, más de que hacernos santos, nos hace agresivos. Nos hace agresivos y propensos a actuar violentamente. ¿Y usted cree que a Dios le agrada que uno sea agresivo? No. A Dios no le agrada la agresividad. Anoche decíamos que a Dios le agrada un espíritu, ¿qué? Afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Y quiénes se ataviaban así, hermanos? Las santas mujeres, no solamente las mujeres. Santas mujeres que esperaban estando sujetas a sus maridos. ¿Sí o no, hermanas mujeres? ¿Sí? A Dios le agrada un espíritu afable y apacible. Pero no, dice anoche el predicador, ¿verdad? Somos bien agresivos. Las hermanitas agarran al marido y quieren trapear el piso con él. Y en la iglesia usted la mira, aleluya. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Y en la casa lo tiene bien sedita el amigo. Usted dice saco y él brinca. Así es. ¿Está entendiendo? Amén. Y eso, hermano, no. ¿Cómo vamos a ser nosotros gente muy entregados, pero con una actitud bien fea? Hello. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser gente agresiva? Para eso está el Espíritu Santo, para ir cambiando la agresividad que hay en nosotros. Para ir quitando de nosotros esa actitud agresiva que tenemos muchas veces. Filipenses 3. Vaya allá. Filipenses capítulo 3, rápidamente, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me Versículo 6. Dice, en cuanto a celo, hablando Pablo, el apóstol, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Mire qué celoso era Pablo. Pero era celo conforme a su justicia propia y no conforme a Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, ¿cómo vamos a perseguir a la iglesia? Hay cristianos, hermanos, que se la pasan persiguiendo a las iglesias. Es que aquella iglesia se cree, que aquella iglesia es una iglesia mundana, y que aquella iglesia es una iglesia así, y que aquella iglesia es una iglesia así, y que... ¿Cómo, hermano? ¿Cómo va a ser posible? Ese espíritu lo tenía Pablo. Pablo perseguía a las iglesias cristianas. A los cristianos, él perseguía a la iglesia cristiana. ¿Cuántos alaban a Dios? Si un cristiano te persigue para acechar tu alma, si un cristiano te anda siguiendo para acechar tu vida, hermano, un espíritu de celo, de persecución, ¿cómo un cristiano va a perseguirte a ti? Para azotarte, para herirte, para dañarte, para lastimarte. Y hay personas así, siendo cristianos, que buscan el mal de su prójimo. ¿Aló? Buscan el mal del hermano y de la hermana. Y no debe ser así. Dice aquí, dice el apóstol Pablo, dice en Filipenses capítulo 3, verso 6, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren, el apóstol Pablo era irreprensible, o sea que era intachable el amigo, conforme a la ley.
Él guardaba la ley al pie de la letra, hermano. El apóstol Pablo era uno de los más celosos y de los más cumplidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire que está a su lado y pregúntele, oye, ¿eres tú uno de los más cumplidos con Dios? Hello. ¿Eres uno de los más finos que Dios tiene? ¿Eres lo mejorcito que Dios tiene o eres ahí lo medio sancochado el cristiano? You're the best. Dice, hermano, que en cuanto a la ley, dice en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La justicia que es de acuerdo a la ley era intachable, irreprensible. No podía reprenderlo al amigo porque, hermano, la guardaba lo mejor y aún mejor que aún sus contemporáneos. Que los mismos judíos que estaban a su alrededor, nadie le llegaba a los talones al apóstol Pablo para guardar la ley. Mire, hermano, hay cristianos que sienten que guardan mejor la vida cristiana que los demás. Hello. Mire que está a su lado y dígale, tú eres mejor que yo en Cristo. You're the best, Juanito. ¿No se atreve? Dice la Biblia que debes estimar a tu hermano aún mayor que ti. Amén. Dijo el apóstol Pablo, aunque él era uno de los mejores, dijo, yo soy el más pequeño entre todos los apóstoles, aunque había hecho más que ellos. ¿Sí o no, hermanos? Así es, amén. Porque cuando Cristo lo cambió, olvídese, se hizo sedita el amigo. Ya no era nada agresivo. Cuando era Saulo de Tarso, oh sí, perseguía a la iglesia y los agarraba del cuello, los pateaba, los metía a la cárcel, hermano, los hacía renunciar a la fe. Hay gente que quiere agarrar al cristiano y renuncia al mundo, y si no va a ver, yo mismo lo mando al infierno. Hay gente así, hermano, que son tan celosos que quieren agarrar al cristiano que no se afirma y quieren depositarlo en las manos del diablo y quieren hacer como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo mandó que pusieran en las manos del diablo a aquel individuo. A ti te voy a poner en las manos del diablo también, le dice al otro. Y lo intimida. No, hermano, ¿cómo vamos a ser agresivos? ¿Acaso no dice la Biblia que si alguien te hiere la mejilla, le ponga la otra? Amén, amén. ¿Será eso ser agresivo o ser manso y humilde y apacible y tranquilo, hermano? Que el evangelio no es de agresión, de agresividad. Hello. Y muchas veces queremos actuar agresivamente. El apóstol Pablo conocía las debilidades de los judíos, porque él anteriormente había estado entre ellos, entre los fariseos. Él era fariseo de fariseo. Dice, fíjese lo que dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Qué palabras tan más poderosas, hermano. ¿Sabe lo que está diciendo ahí Pablo? Dice, lo que para mí era ganancia. Está hablando de sus costumbres judías. Pablo hablando de sus costumbres judías, dice, ahora para lo que para mí era ganancia, hablando de sus costumbres judías, de la ley judía, dice, ahora lo tengo por basura. Hello. Muchas veces, hermano, hay que deshacernos de cosas que lo que hacen es dañar, hermano, nuestra alma, nuestro espíritu y aún a nuestro prójimo, con la actitud que vivimos, con la actitud que llevamos, con la manera de actuar hacia nuestro semejante. Y Pablo el apóstol dijo, ahora lo que tenía por ganancia, todas esas costumbres de la ley que yo guardaba, las tiré a la basura por seguir a Cristo, por el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Hermano, cuando Pablo conoció a Cristo, dejó su agresividad, dejó esa costumbre de andar persiguiendo a la gente, de andar, hermano, exigiendo que la demás gente viviera igual que él. El apóstol Pablo
Pablo, hermano, dijo, lo tengo todo por basura por el amor de Cristo. Dice, lo he estimado